Si quieren abrir sus Biblias en Mateo capítulo 1, durante esta temporada nos estamos preparando para la Semana Santa. Pero hay una tradición antigua que durante el tiempo que uno se prepara para la Navidad, uno se acuerda de la Semana Santa. Y durante la preparación de Semana Santa uno se acuerda de la Navidad. Porque para entender la muerte y la resurrección de Cristo, es bueno acordarnos de la encarnación y el milagro que Dios se hizo hombre por nosotros. San Agustín hacía esto en sus sermones, entonces para imitarlo a él, vamos a hacer eso. Entonces, Mateo capítulo 1, vamos a mirar del 1 al 17. Hay algunos que están preocupados cuando vieron sus Biblias. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares engendró a Esrom, Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed engendró a Isaí. Isaí engendró al rey David, y David engendró a Salomón, de la que había sido mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Y Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Ya están aburridos, pero quédense conmigo. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, y Matán a Jacob. Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14 generaciones. Y desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Oremos. Señor, le damos gracias por su palabra. Le damos gracias que es inspirada, que a través de ella tú nos hablas, se comunica con nosotros, nos cambias. Yo pido que usted me saque de enfrente. Señor, somos herramientas débiles. Y pido que a través de esta herramienta débil hables para la edificación de tu pueblo. Señor, que nosotros veamos la restauración que tú traes a los individuos, a las familias y a las comunidades. Lo oramos en el nombre de Cristo. Amén. Primera nota, solo para hacer esto. A mí, una de las cosas que no me gusta en la Biblia de las Américas, Nueva Versión Internacional, hasta la Reina Valera 60, esa palabra engendró, en el griego está después de cada nombre y crea como un ritmo cuando uno lo lee. Se pierde ese ritmo leyendo en español. Y yo quiero porque lo que vamos a ver ahora es cuando ese ritmo se rompe, es algo retórico que el autor nos está tratando de subrayar, lo está subrayando y para mostrarnos. Entonces yo voy a tratar de subrayar algunas cosas, después vayan y miren los verbos ahí y la repetición. A mí me da miedo, estoy atemorizado de varias cosas. Pero una de las cosas es el remordimiento y de estar equivocado. Eso es algo malo para un humano, ¿cierto? Pero nunca quiero estar equivocado. Aunque me da mucho temor estar equivocado, mucho más estar equivocado delante de otras personas, estoy convencido que el aprendizaje, que el aprender es corrigiendo concepciones malas y errores que tenemos en el pensar.
El volverse un educador, el que se dedica a enseñar, no solo en una universidad, pero también como un pastor. Uno se está dedicando a una vida para aprender, está dedicándose a encontrar esos errores por el resto de su vida. Pero una de las cosas más que me dio más libertad a mí fue yo una vez me senté en una clase, fue de latín, y el profesor dice, acá le damos la bienvenida a los errores. Yo quiero que usted se equivoque. Y de repente a uno no le da miedo servir la mano. La razón, él dijo, cuando usted se equivoca, eso es una oportunidad para aprender. Si usted esconde las veces que se equivoca, esconde esas veces, uno nunca aprende. Y le damos excusas, ¿sí? Pero él decía, vea, cuando usted se equivoca, lo malo que usted tenga, en vez de esconderlo, al sacarlo a la luz, se puede aprender de ellas. Eso a mí me dio toda una libertad dentro de la clase. Y a veces en la historia tenemos una de las dos tendencias. Vemos algo que no nos gusta y lo escondemos. Y dentro de la historia de la iglesia es hasta peor, ¿cierto? Porque vemos cosas que, la embarraron, ¿qué hicieron? Y decimos, ¿qué hacemos? Mejor las escondemos, mejor pretendemos que no lo hicimos, les damos excusas, es la cultura, el contexto, esto, lo otro, aquello, allá. O podemos ver que igual que en la encarnación, Dios toma nuestro desorden, Dios tomó nuestra naturaleza pecaminosa, bueno, el pecado no, nuestra naturaleza corrompida y lo transformó, le trajo restauración y lo cambió. Este pasaje es de Cristo trayendo belleza de la caída. Y porque Dios está con nosotros, Emmanuel, aún a pesar de nuestros errores, de nuestras fallas y las fallas del pasado, de nuestra familia, podemos mirar hacia Cristo. Ahora, el problema cuando uno lee una genealogía es obvia, ¿cierto? Estos nombres. ¿Qué me van a enseñar estos nombres? Pero igual, un nombre carga una historia, carga un cuento, carga un contexto. Cuando yo primero llegué acá, me decían del hermanito. Bueno, después decían Don Fer. ¿Quién será? El profe Mosquera. Ese sí lo conozco. Pero diciendo hermanito, eso tiene un entendido completamente diferente. Él no es solo una persona que tiene historias de qué dijo en las clases. Yo ahora quiero tomar una de sus clases, por cómo hablan de él. Sí, pero el nombre carga un sentido, un entender, una historia. Cuando leemos estos nombres, no son solamente nombres. Cargan una historia, cargan todo un cuento de estos individuos. Y al entender ese cuento podemos entender qué nos está tratando de decir el autor. Primero el contexto, porque a mí me encantan los contextos. Antes de eso era el exilio, y sí, estamos en una clase donde miramos la literatura intertestamentaria. Y durante este tiempo, y en la Biblia también se ve que el exilio se veía, la razón por eso se veía era disciplina de Dios, por idolatría, por injusticia, por varias cosas. Pero Dios, a pesar del exilio, Él preserva un remanente, preserva para sí un pueblo. Y lo que uno ve en los profetas, antes del exilio, durante y también después, uno ve que los judíos estaban buscando un rey como David, que iba a restablecer el reino, o estaban buscando un profeta como Moisés, que iba a liberar el pueblo. Y durante todo este tiempo, hasta el tiempo de Cristo, uno ve gente buscando el Mesías, esperando lo que llegue, que llegue, que llegue. Y después viene Alejandro el Magno y conquista a Palestina. Bueno, él no era el Mesías. Y después los generales de él dividen el reino y los del norte y los del sur siempre estaban atacándose, Israel y Palestina apenas en la mitad, y entonces siempre estaban espichados por estos dos generales y estos dos imperios que siempre se estaban peleando. Entonces, dentro de Palestina, usted tenía constantemente rebelión, guerra civil. Ellos querían salir, esperaban ese Mesías y no eran una nación importante, solo se les pisoteaba. Y después tuvieron un tiempo de libertad, tuvieron un tiempo de paz durante la era asmonea. Y uno ve, tienen esperanza, pero de repente estos mismos asmoneos que les habían dado libertad, uno ve corrupción. Para ser el sumo sacerdote uno lo compraba. Ellos manipulaban a las personas y de repente la gente se dio cuenta, estos tampoco fueron. ¿Sí? Constantemente esperando
este Mesías, buscando un Mesías político, uno militar, y no llegaba. Cuando nació nuestro Salvador, no fue en un país donde había paz. El pasto, sí, ahí en la cueva donde nació, no estaba súper limpio. El burro no estaba desinfectado. Él nació en un mundo de injusticia. Estaba rodeado de gente desilusionada que querían ser salvados de la opresión romana. Y nació a padres que estaban sin ánimo. Estaban tristes, estaban pobres, eran rechazados por la comunidad. Acuérdese, ella era una joven que no estaba casada y estaba embarazada. ¿Quién iba a creer que esto fue de Dios? ¿Cierto? Un país, todo estaba desbaratado. Y dentro de todo esto, usted tiene un rey muy grande, muy importante, que su ego solo se compara con sus construcciones. Y esto fue Herodes. ¿Sí? Herodes construyó una de las cosas más tremendas del mundo antiguo. Él construyó una ciudad, Cesarea. Ahora, para que Cesarea pudiera tener agua, él construyó un acueducto de 8 millas, casi 15 kilómetros. Y por cada milla que cambia, hay una pulgada de cambio de altitud. Ahora, para los ingenieros acá, uno no entiende cómo, porque el agua tiene que bajar, y sí, 15 kilómetros, y como por cada 2 kilómetros, más o menos 2 centímetros y medio que cambia. Y también, además de traer agua a esta ciudad, puso un puerto, que fue uno de los más importantes. Bueno, Herodes, chévere, construyó una ciudad. También construyó un palacio en Jericó. Jericó era a 390 metros bajo del nivel del mar y hizo piscinas allá. Chévere, un lugar, ¿sí? En Jericó no hay agua. Hizo piscinas, peor que Girardot, ¿sí? Hacía un calor. Pero construyó ahí un palacio para cualquiera. También él construyó una fortaleza que se llamaba Masada. Ahora, Masada era para proteger por si acaso había una rebelión, él podía escaparse y hasta quedarse ahí 3 años. Sí, hasta que llegaran los romanos para rescatarlo. Resulta, los celotes lo usaron a 900 y sobrevivieron 3 años contra la legión 10ª de los romanos. También él construyó un templo que fue uno de las maravillas del mundo antiguo. La piedra más grande del templo, se dice que fue 19 metros por 4 metros. Una piedra, 19 por 4 metros. Y por eso cuando los discípulos en Mateo 24 van y ven el templo, mire, y Jesús dice, no va a quedar piedra sobre piedra. Uno ahí se da cuenta de lo que de veras él estaba diciendo. Herodes construyó todas estas cosas porque él quería hacer que su nombre fuera grande, quería ser famoso. Pero durante ese tiempo también él hizo varios enemigos y habían rebeliones y todo eso estaba ocurriendo antes que nació Cristo. Entonces, dentro de todo esto, un hombre que está haciendo su propio nombre grande, acá tenemos la genealogía de Jesús. Una genealogía muestra la herencia legal o el linaje real que alguien tiene y muestra dentro culturalmente, muestra la importancia. Vea, él puede llevar su linaje hasta David, él puede cargar eso, pero cuando usted lee esto no nos muestra a alguien que está subiendo su nombre, le está dando importancia. Esta genealogía está dividida en 14 generaciones y si quiere ver todos los problemas con eso, vaya y lea los comentarios. Pero dentro de esta genealogía hay 5 mujeres. Ahora, eso es algo raro. En las genealogías uno no ponía las mujeres. ¿Por qué en Mateo sí? Además, estas no son mujeres importantes. Uno esperaría Rebeca o Sara, mujeres famosas. Pero ¿quién pone? Son 5 mujeres que exponen o muestran secretos de las familias, como esa tía de la cual uno nunca le muestra a nadie. Todos los tenemos. Pero acá los expone, los saca a la luz. Y yo quiero que miremos a esas 5 mujeres y lo que esas 5 mujeres nos muestran de la encarnación de Cristo. Primero mira el versículo 3. Si usted lo lee, y acuérdese, yo les decía, el ritmo cuando uno lo lee en el griego es diferente. Me imagino si, bueno, versículo 3. Pero uno lo lee y dice, Judá engendró, y uno espera, ¿quién engendró? Y ahí dice, de Tamar. Ahora, en Génesis 38 nos dice quién fue Tamar. Ella tuvo hijos
tuvo hijos por medio de Judá. Ahora, Judá había sido el suegro. ¿Cómo? Uno lee el libro de Génesis 38 y Judas tuvo hijos. Él se casó con ella y murió. Después Onán se casó con Tamar, no cumplía el deber. Entonces, según Génesis 38, 8, murió. Entonces después, Judá tiene otro hijo que se llama Shelah y él dice, él está muy joven para casarse, espérese un ratico. Y ella tiene que esperar a que él esté listo. Y él está esperando, pues se murieron 2 hijos que va a mandar el tercero. ¿Cierto? Entonces, ella se viste como una prostituta. Acuérdese, estamos hablando de la genealogía de Cristo. Ella se viste como una prostituta. Judá se acuesta con ella, una prostituta. Y apenas antes, después, cuando se dan cuenta, ella está embarazada y la están por matar porque había pecado. Ella dice ella muestra quién es el padre del hijo. Judá, hijo de Jacob. Y él reconoce, y esto es lo que él dice, ella es más justa que yo. Ahora, aparte de las complicaciones, nota, la iban a matar a ella. Y Judas sobrevivió. Ni fue el pensar que lo iban a matar a él. No murió. Ahora, el libro de Jubileos trata de cubrir esto. Vea, metí el libro apócrifo. Trata de cubrir esto y dice, no, Judas, él se arrepintió y hay una oración muy bonita y todo esto. En la Biblia no dice eso. Trata de hacer como menos el pecado de Judá. Pero en realidad, vea, estos 2 hijos, Pérez y Será, nacieron sin un padre. Sí tuvieron un padre, pero también era abuelo. Y cuando uno va leyendo Génesis 37 está mostrando cómo José fue fiel a Dios en la mitad de la tentación. Y uno llega al 38 y acá está embarrando Judá. Y después el 39 otra vez José. Y muestra, cuando uno lee el libro de Génesis, uno ve que Dios estaba con José en la mitad de la injusticia. Pero Dios también estaba con Judá. Y lo que él hizo, y estos hijos que nacieron, y lo que él hizo fue malvado delante de los ojos de Jehová. Eso es lo que dice. Pero además de ese cuenta, Dios estuvo con Tamar en este tiempo oscuro. Cuando ella estaba sola. Dios estaba ahí. Si regresa a Mateo capítulo 1, va al versículo 5, la segunda mujer es Rahab. En Josué capítulo 2 nos dice Rahab, ella era una extranjera. A los israelitas no les gustaban los extranjeros. Y si se acuerdan, durante este tiempo los estaban matando a todos. Bueno, era extranjera. También era prostituta. Y tenía un hotel, digamos, en Jericó. Lo cual no era un ejemplo de la justicia y la virtud. ¿Sí? Pero si uno lee Hebreos capítulo 11 y Santiago capítulo 2, uno se da cuenta que ella fue salvada por su fe. Dice ambos en Hebreos y Santiago. En Josué capítulo 2, versículos 9 al 12, dice, muestra su confesión de fe. Y ella dice, porque Dios está con ustedes, yo también quiero estar de parte de su pueblo. Ella se casa con alguien que se llama Salmón, fue de una familia más o menos importante, resulta la familia de Aarón. ¿Pero cómo? La familia de Aarón eran... Y ella se hace parte de esta familia y entra a la tierra prometida. Y lo tremendo es de esta mujer que tenía tanto courage, valentía, gracias. Tanta valentía que quería ser parte del pueblo de Dios. A través de esto Dios trajo la salvación del mundo. Una extranjera había sido prostituta. Y lo chévere, y esto no lo dice en el texto, pero piense, ella fue la madre de Booz. Y vamos a mirar Booz en un momento. Pero ¿usted de dónde aprendió el ser amable? ¿O de dónde aprendió la hospitalidad? Yo creo una de las formas que uno lo aprende es los ejemplos que le dan. Los papás, los abuelos. Uno ve una tía que sí cuida a la gente. Y entonces uno aprende a priorizar a las personas. Mi papá, algunos de ustedes conocen a mi papá. Nosotros vivíamos en un pueblo. Y en Colombia,
cada pueblo tiene su borracho. A veces varios, ¿sí? Pero o están dormidos o están borrachos. No hay algo en la mitad. Y uno por lo general cuando los ve va al otro lado de la calle, coge una calle para evitarlos, ¿sí? Porque, y mi papá se asomaba a ellos y les empezaba a hablar. Y ellos, la mente en otro lado. Pero yo, ay, gringuito, y ahí caminaban y hablaban. Y yo le preguntaba a mi papá, y nadie más hablaba con ellos. Y yo le preguntaba, ¿usted por qué habla con ellos? Y él me dijo, mi papá tiene todo un testimonio, cuando tenga tiempo le preguntan y él sí se los dice. Pero él tuvo un pasado muy difícil y él dice, Jonathan, eso fui yo. Y gente me convertía cuando yo estaba borracho y yo les decía todo, ¿sí? Pero Dios los ama. Y necesitan el evangelio igual que cualquier otro. Entonces, aunque yo no busco a los borrachos para asomarme, yo aprendí el tener que compartir el evangelio con cualquiera, en cualquier tiempo, de alguien que me mostró. Si usted se acuerda, cuando Booz llega una extranjera al campo donde él tiene el trigo y llega una extranjera, Ruth, él le da la bienvenida. ¿Por qué será? Hasta Moabita, ¿por qué será que él le dio la bienvenida? La mamá de él era extranjera. Le había enseñado cómo es que uno cuida a las personas. En las cosas grandes, sí, ¿verdad? Todavía nos da un poco de vergüenza, pero en las cosas pequeñas, cómo crió a su hijo. Un trabajo bien hecho. Si miramos el siguiente, el versículo 5, tenemos a Ruth. Ahora, si usted se acuerda del libro de Jueces, este era un tiempo donde la gente hacía lo que se le antojaba. Y durante este tiempo sale Ruth, que también era extranjera. Era una viuda que culturalmente no tiene nada que ofrecer a la economía, no tiene nada que ofrecer. Y además se había cometido a una vida que iba a cuidar a su suegra el resto de su vida. Ella se había dedicado, nosotros en nuestra cultura animamos a que se avance y que siga adelante. Ella priorizó, le dio la importancia a lo importante, no a lo urgente. Ella dejó la carrera. Digo carrera porque la familia, lo que le hubiera dado un nombre, ella dejó eso a un lado para cuidar a Noemí. Y su obediencia y su cuidado para Noemí atrae a este hombre de Dios, que se vuelve el redentor de ella. Ahora, en el libro de Ruth solo 2 veces se muestra Jehová haciendo algo. Primero, cuando él trae grano. Y las mujeres regresan a Israel. La segunda vez cuando Dios le da la concepción y dice que Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Ruth capítulo 4 versículo 13. Y el próximo versículo dice, y Dios le dio un redentor a Noemí. Y ahí resalta, Dios estuvo con ellos y con ella. Al final del libro de Ruth hay la misma genealogía, un poco más corto, me faltan unos nombres, que está en Mateo capítulo 1. Y está mostrando y muestra cómo a través de estas mujeres y estos hombres, Dios usó a Ruth. Habían otras mujeres en el pueblo de Israel, les cuento. Pero Él escogió a Ruth para traer el rey más grande, el mejor rey que jamás Israel tuvo. Y después llegamos al versículo 6 de Mateo 1. No dice el nombre de Betsabé. Y en el griego ni dice la palabra mujer. Dice la que fue de Urías, el Eteo. Ni le menciona el nombre. Ahora, si uno mira 2 Samuel, capítulo 11, trae dolor a uno. Primero, él no estuvo en la guerra. Sucedió, y se supone que él tenía que estar en la guerra. Uno ve eso en el primer versículo. Después, en el versículo 2, sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó tarde. La tarde. Se levantó David de su lecho. ¿Él qué estaba haciendo acostado por la tarde? Trabajando. Y paseaba sobre el terrado de su casa, buscando algo para hacer. Después mira con codicia a una mujer. Acuérdese lo que dice Mateo 5:28, pero bueno. Él sabía que era la mujer de Urías porque en el versículo 3 le pregunta, ¿esa mujer de quién es? De Urías. Y resulta que Urías era uno de los hombres valientes de David, era uno de los amigos más cercanos de él. Se acuesta con ella. Durante su tiempo de impureza se estaba bañando porque
Después lo emborracha al esposo. ¿Y cuándo lo emborracha? A mí me parece tremendo, porque Urías, sí, lo manda a la casa y él duerme afuera. ¿Y por qué? Porque el arca y el pueblo de Dios están en el campo. ¿Yo cómo me voy a acostar en la casa? Uy, eso resalta el pecado. Amén, hermano. Después mata a su esposo. No solo lo mata, pero ensucia las manos de otro que matándolo. Y este fue el mejor rey que Israel jamás tuvo. Un hombre con el corazón de Dios. Y en el último versículo de 2 Samuel capítulo 11 dice que cuando pasó el luto de Betsabé, David mandó traerla a la casa y ella fue su mujer y le dio a luz un hijo. Pero lo que había hecho David fue malo ante los ojos de Jehová. Aún en su pecado, Dios estuvo con él. Y uno lee Salmo 51 y es bello. El arrepentimiento y la confesión. Pero cuando uno ve los hijos de David, yo me pregunto, ¿será que él confesó su pecado públicamente? Lo dudo. El arrepentimiento, o sea, fue de corazón, Dios lo vio. Pero las consecuencias siguieron. Uno ve a Amón y Tamar en 2 Samuel 13, donde el hermano viola a la hermana. Consecuencia del pecado de David. Uno ve a Absalón acostándose con las concubinas de David en las terrazas para que todos los vieran. 2 Samuel 16. Un pecado público requiere una confesión pública. En el cuarto siglo, no pude resistir. En el cuarto siglo había una cultura que uno se bautizaba apenas antes de morirse. ¿Sí? Había la idea que uno era salvo por el bautismo. Entonces, uno vivía la vida que quería y después se bautizaba. No es tan diferente como hoy. Familiares que no escuchan el evangelio, pero esperan hasta, bueno. Pero entonces la mayoría de la gente esperaba para convertirse, esperaban para el bautismo, por si acaso algo que, ¿sí? Entonces los emperadores por lo general se bautizaban apenas antes de morir. Pues Teodosio se enfermó de chiquitico y apenas está por morirse, Teodosio el primero. Lo bautizan y sobrevive. Y entonces se vuelve uno de los defensores que defiende la cristianidad. El problema, los emperadores hacían a veces las cosas que les antojaba. Había una vez que hubo un revuelto en Tesaloniki y él en 390, mandó matar los 3,000 personas. Como emperador. Tenía ese poder, hubo una rebelión, los mandó matar. Después él se fue a la iglesia de Milán, donde Ambrosio estaba, a celebrar la misa y tomar la Santa Cena. Y Ambrosio lo sacó de la iglesia. Lo cogió y lo sacó de la iglesia. Él dijo, usted no puede tomar la Santa Cena con el pueblo de Dios. Y los forzó a arrepentirse públicamente. Culturalmente eso quería decir que él se tenía que parar afuera de la iglesia y mientras que la gente entraba, pedirles perdón. 6 meses. Y después de eso también hubo un cambio dentro del gobierno y fue por el esfuerzo de Ambrosio que por 30 días, si él condenaba a alguien a la muerte, no se podía matarlo por 30 días. Tenía que esperar a estar seguro que el proceso fue completo. Un pecado público por un personaje público requiere confesión pública. Esa es la posición de poder. Uno lo toma. En esta genealogía no quiere subrayar la línea de David solamente. Porque Cristo va a injertar el trono y todo esto. No, heredar, no es injertar, heredar. Él está heredando y restaurando una línea quebrantada. No es una línea de reyes, es una línea de quebranto, de pecado. Y después llegamos a la última mujer. Versículo 16, María, una joven, no estaba casada y estaba embarazada. ¿Quién la iba a creer? No, de veras, fue Dios. El prometido, el ángel le dice en versículo 20 que esto es de Dios porque la iba a dejar, ahí está ese parte famoso, pero él sabe, este hijo no es mío. Pero todos piensan que sí. Él que les va a decir, no fue Dios. Pero uno lee la canción que ella escribe en Lucas capítulo 2, cita pero docenas de versículos del Antiguo Testamento. Ella conocía su Biblia. Y la respuesta muestra obediencia, ella estaba cometida a Dios.
pero delante de los ojos del resto del mundo, no era mejor de Rahab, no era mejor que Tamar, ni Betsabé. Ahora, quiero que se den cuenta, las mujeres no son los únicos que la embarraron. Acá está esa línea, está David, está Manasés, el peor rey de Judá, según el Reyes 21. Hasta Jeremías 15 lo culpa a él por el exilio. Pero bueno. Pero la herramienta retórica está tratando de mostrar mujeres que estuvieron en situaciones horribles. Una línea de reyes que la mayoría hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Pero en cada una de estas circunstancias, de estas mujeres, Dios trajo salvación y redención. Por alguna manera u otra, a veces sí individualmente para cada una de ellas. Y además, Dios estaba con su pueblo. Nunca los dejó. Éxodo 33, si uno lo lee, él dice, vea, yo los llevo a la tierra prometida, pero yo no voy con ustedes. Y Moisés le dice, si usted no va con nosotros. Lo especial no es que tuvieran la tierra, era que Dios estaba con ellos. Y esta es la esperanza que da este pasaje. Versículo 23, ni lo leí. Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque en el versículo 21, salvará a su pueblo de su pecado. Usted la ha embarrado. O si no, la ha embarrado, lo va a embarrar. Métase al ministerio y se lo prometo. Pero es una oportunidad para aprender. No les dé miedo. Es una oportunidad para aprender. Nosotros como cristianos no decimos que somos una comunidad perfecta. Somos una comunidad de perdonados. Y Dios está con nosotros. Yo vengo de una familia quebrantada. Si usted le hubiera preguntado a mis abuelos que si mi mamá iba a ser la única creyente en su familia, nunca le creerían. Si usted le hubiera dicho eso a mi abuelo, de mi papá, él se hubiera reído. ¿Sí? Hay cosas de mi historia que a las buenas o a las malas nosotros las escondemos. Pero Dios trae redención a individuos que la han embarrado, a familias que la han embarrado y a comunidades que la han embarrado. Igual que en la encarnación, Él tomó una naturaleza con corrupción y la transformó. Y Él hace lo mismo con individuos, con familias y con comunidades. ¿Y por qué? Solamente es algo simple. Dios con nosotros. Entonces démosle gracias a Dios por eso. Señor, gracias por este día. Gracias por esta lista de nombres que asombra cuánto hay dentro de ellas. Señor, yo le pido que usted por favor nos muestre nuestro pecado y nos traiga vergüenza, porque ahí está. Pero también, Padre, le pedimos que usted traiga redención y restauración. Si es por nuestra fuerza, no podemos. Si es por la fuerza de la iglesia, tampoco podemos. Y Señor, yo le doy gracias porque Dios está con nosotros, Emmanuel. Gracias que Romanos 8 nos dice que el Espíritu Santo ruega por nosotros. Y Señor, yo quiero pedir por estudiantes, profesores, familias, la facultad, que usted tome nuestro quebranto, tome las veces que la embarramos, tome las palabras que decimos que no debemos decir, y usted, por milagro, traiga redención y traiga fortalecimiento para su pueblo. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Señor, vaya con nosotros durante esta semana. Amén. Que el Señor les bendiga. Tenga buena semana.